Ahí en nuestras metas, en nuestras competencias, en nuestros objetivos, tenemos que tenerlos bien definidos. Porque con esto vamos nosotros a que el estudiante nos aprenda mejor. Y por último, acá en lo que es la importancia de lo que es el planeamiento educativo es incentivar el interés. Aquí vamos de que, si ustedes se han dado cuenta, eh, ahora con el nuevo CNB es más práctico que teórico. Me recuerdo a futuro, en el pasado, ¿verdad? Se trabajaba la educación, ¿verdad? La educación se trabajaba 60 declarativo, 30 procedimental y 10 actitudinal. Por eso la educación era más, uno llegaba al aula, el maestro decía, ¿en qué nos quedamos ayer? Ah, vaya, muy bien. Punto y seguido. Y empezaba a dictar. Uno acá en el dedo, ¿verdad? En esta parte del dedo de acá, uno tenía hasta callo de tanto escribir uno. ¿Por qué? Porque le dicta y que dicta. Ahora no, la educación es diferente. Mayormente ahorita, si ustedes se han dado cuenta, lo que estamos viendo acá, eso lo van a poder ver ustedes en las grabaciones que yo voy a subir, y no hay necesidad de que ustedes estén escribiendo. Ahora la educación es diferente, la educación no es como antes, pero sí se necesita que la educación le pongamos mucho cuidado acá en Guatemala, porque primero tenemos que irnos a las políticas de gobierno, ¿verdad? Donde el Estado tiene que darle más interés a la educación. Desgraciadamente vivimos en un país que tuvo el virreinato en los tiempos de la colonia, ¿verdad? Y ahí del virreinato vienen las 7 familias poderosas de Guatemala. Están los Novela, los García, los Gutiérrez, los Archú, Berché, Bosch, y así las 7 familias poderosas a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, en esas 7 familias poderosas está el CACIF, y el CACIF es el que gobierna Guatemala. Los del CACIF ya saben quién va a ser el próximo presidente. Aquí en Guatemala nos manejan a su sabor y antojo las 7 familias poderosas, que son los del CACIF, ¿verdad? Y ellos, la mano de obra acá en Guatemala, entre más barata, para ellos mejor, porque ellos quieren seguir haciendo más su fortuna, ¿verdad? Sin irnos lejos, ¿se recuerdan ustedes del conquistador Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? De los castillos. Y los castillos, ¿verdad? Son los de cervecería centroamericana. Ellos fueron conquistadores y desde esos tiempos nos han venido metiendo cosas a nosotros, políticas que ellos quieren manejar a su sabor y antojo. Por eso hice el curso Política y Planeamiento Educativo. Hablar de la política, pero tenemos que hablar de la política en general, ¿verdad? La política de Estado. Y una de las políticas de Estado es que la educación no, para el CACIF, ¿verdad? Por eso llega alguien de la clase pobre y no se hace a sus exigencias, los del CACIF, le pasa lo que le pasó al gran presidente, uno de los presidentes más grandes que ha tenido, los últimos más grandes que ha tenido para la clase pobre.
es Alfonso Portillo Cabrera. Es uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque él no se hizo a los intereses del CACIF, y ahí está de que no se hizo a los intereses del CACIF y lo silenciaron con cárcel, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que o le ponen una u otra cosa a uno, pero que si no cumple uno con sus políticas que ellos requieren. Y una de las políticas es de que la educación y la mano de obra acá en Guatemala tiene que ser barata. ¿Por qué? Porque ellos son los adinerados de Guatemala, y ellos son los que quieren seguir manejando lo que es la oligarquía acá en Guatemala. Entonces, compañeros, ahí tenemos que el planeamiento educativo es muy importante, pero hasta que no se cambien las políticas de gobierno, no vamos a cambiar lo que es la educación en Guatemala. Entonces, motivación en el proceso instruccional. Se puede afirmar que el aprendizaje en las personas se manifiesta a través de los cambios que conduce la conducta hacia la satisfacción de una determinada necesidad. Entonces, eso es el planeamiento educativo. Es afirmar que el aprendizaje en las personas sufran cambios, que tenga cambios, que conduzcan hacia una mejor conducta y hacia una satisfacción de una necesidad determinada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que, a eso le llamamos nosotros lo que es planeamiento educativo, motivación en el proceso instruccional. Entonces, compañeros, esto era el énfasis de lo que es el planeamiento educativo, porque es muy importante. Vamos a compartir una nueva difusión, un nuevo documento que vamos a trabajar con ustedes. Vamos a ver, aquí está. Muy bien. ¿Ven el otro documento, compañeros? Ya estamos viendo el otro documento. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Lo vemos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante de lo que es la planificación, plan de planificación curricular en el aula para el docente. Ahí ya vamos directamente, pero tenemos que hablar de esto, de la planificación, para en sí entrar a lo que son las políticas del Ministerio de Educación. En sí, lo que son el desarrollo, ver cuáles fueron los acuerdos, las políticas que entremarcaron lo que es el planeamiento educativo. Y aquí habla de que la planificación es una herramienta técnica que coadyuva a la toma de decisiones para él o la docente, por ser producto de evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos y alumnas. Tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo. Por lo tanto, es importante lograr una relación coherente entre los resultados de la evaluación, lo que se piensa que es el plan, ¿verdad? Y lo que se hace, que es el desarrollo del plan o planificación. Perdón. Aquí caemos a lo mismo que veníamos viendo en el documento anterior, a lo que es el planeamiento educativo. Lo que es el planeamiento educativo. Entonces, compañeros, ahí tenemos el desarrollo de un plan o de una planificación. Lo que se hace, lo que se piensa y lo que se desarrolla
en el proceso de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Y todo recae, ¿verdad? En los y las alumnas y alumnos. Los componentes mínimos que el docente debe tener en cuenta en la planificación de los aprendizajes pueden ser son, ¿verdad? Las competencias, los indicadores de logro, aprendizajes esperados o contenidos. Ahí tenemos los procedimientos, que son las actividades, recursos y las actividades de evaluación, sin importar el formato que utilice, ya sea vertical o ya sea horizontal. Vamos a aprender más adelante en este documento a trabajar los diferentes tipos de planificaciones. Hay planificaciones verticales y hay planificaciones horizontales. Entonces vamos a aprender esos tipos de procedimientos para entrar de lleno a hablar de esto, pero usted ya sabiendo qué es esto, ¿verdad? Pero tenemos que saber los conceptos de cada una de ellas. Ustedes ya los manejan porque ya están en un nivel avanzado de lo que es la licenciatura, manejan todos estos conceptos. Pero sí es bueno de que ustedes volverlos a desempolvar, ¿verdad? Para que ustedes se recuerden, para que ustedes lo tengan presente en este momento. Porque dice que uno hay que recordar los aprendizajes según la psicología, ¿verdad? Para que el ser humano tenga una buena enseñanza, un buen aprendizaje, tiene que desempolvar los aprendizajes antiguos, ¿verdad? O sea, los aprendizajes anteriores y desempolvarlos. Entonces, compañeros, ¿qué es un área? Ya hablamos que la planificación es una herramienta técnica que coadyuva o lleva a la toma de decisiones. Es prever, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? La planificación. Ahora, ¿qué es un área? Conjunto de materias relacionadas entre sí. Matemáticas. Hablemos de matemáticas, ¿verdad? En matemáticas, hablemos de primero básico. Matemáticas, en general, vamos a hablar de lo que son todas las numeraciones. Números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, para caer a lo que es el álgebra, ¿verdad? Para caer a lo que son las incógnitas, para caer que ya viene la relación, lo que es letras y números. Ese es un conjunto de materias relacionadas entre sí. Es un área. Matemática, varias materias. ¿Por qué? Porque está matemática 1, 2, 3, 4. Ahí hay varias materias. Eso es un área. Las áreas enfocan las destrezas básicas que permiten generar nuevos conocimientos en forma autónoma. Ahí caemos de que lo que se requiere y lo que está trabajando lo que es la Facultad de Humanidades. La Facultad de Humanidades tira lo que es el aprendizaje autónomo, porque ustedes son humanistas y ahí caemos al triunfo de lo que es la educación en Guatemala, que seamos autónomos, autónomos. ¿De qué? Que pensemos libremente cómo hacer las actividades. No era como antes, que estábamos entremezclados en lo que es el CNB oculto o el CNB cerrado, como le llaman, que así decía y así lo teníamos que hacer. Ahora no, tenemos libertad de cátedra, nosotros podemos trabajar de la manera que nosotros querramos, y ahí viene lo que es las políticas del Ministerio de Educación, la libertad de cátedra. Ahí caemos a una de las políticas del Ministerio de Educación. Entonces, que permite generar nuevos conocimientos en forma autónoma. Constituyen la base para otros aprendizajes y están desarrollados de acuerdo con el conocimiento de las ciencias, artes y tecnología.
consideran la multiculturalidad e interculturalidad como ejes educadores. Ahí vamos a los ejes, miren, multiculturalidad e interculturalidad. Ahí caemos a uno de los ejes que hemos venido trabajando. Aquí no hay profesores de educación primaria intercultural, pero los profesores de educación primaria intercultural, ellos, hablando de eso, y antes que se me olvide, perdón, solo voy a conectar el equipo, porque ya me está pidiendo carga. Ahí estamos, compañeros. Entonces, estábamos que tenemos en las áreas, ¿verdad? Las diferentes formas de trabajar, ¿verdad? Y aquí caemos que una de las de los ejes de lo que es que trabajamos en el CNB, tenemos el eje número 1 de los 9 ejes del CNB, que es la multiculturalidad e interculturalidad. Tenemos muchos más ejes, otros 8, por ejemplo, tenemos vida ciudadana, desarrollo sostenible, desarrollo tecnológico, educación en valores y así sucesivamente hay los 9 ejes que tenemos nosotros ahí y uno de ellos tenemos, los ejes tienen que ver con las áreas porque las diferentes áreas están trabajado con los ejes y así están los ejes y así tenemos los diferentes componentes, perdón, de lo que es el, el área, ¿verdad? Entonces tenemos en el desarrollo de las áreas se incluye el fortalecimiento de las habilidades para la comunicación, el desarrollo del pensamiento lógico, matemático, el conocimiento y la interacción con el medio social y natural, la formación artística y la educación física. Ahí tenemos las áreas. ¿En qué fortalecimiento, en qué habilidades vamos a desarrollar las áreas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las diferentes áreas y en qué las vamos a fortalecer. Ahora, vamos a algo muy importante. Vamos a algo muy importante, otro componente, ¿verdad? Podemos decir de lo que es la planificación. De una planificación es un CNB. Una planificación es una malla curricular y aquí vamos a conocer todo esto, ¿verdad? Pero para ir desarrollando y hablando de lo que es las políticas, para culminar al final, ¿verdad? Con algo muy importante como lo es el desarrollo. Vamos a realizar algunas actividades acá para que ustedes las vayan desarrollando. Ahorita estoy dando lo teórico para ahí quedarnos con lo práctico porque vamos a trabajar acá en el aula, donde ustedes tienen que tener un su cuaderno, ir anotando todo esto, pero al final yo les voy a decir, por ejemplo, puedo decir en el caso puedo decirle a Edgar, ¿verdad? Edgar, mire, por favor, muéstreme su cuaderno a ver cómo va trabajando su planificación o cómo va trabajando sus políticas, ¿verdad? Eso vamos a ir de esa manera, vamos a trabajar y ustedes lo tienen que ir trabajando ahí también usted a la par conmigo, pero ahorita estoy dando lo teórico. Competencia. ¿Qué se entiende por competencia? Es la capacidad que adquiere una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Ahí tenemos un concepto es la capacidad.
que tiene una persona, ¿verdad? Es cómo es una persona, si es capaz o no es capaz. ¿Y cómo? Para afrontar la vida, para ver cómo está la vida y ver ese problema, ver qué problema es e inmediatamente darle una solución. Darles una solución, pero no solo darle la solución, sino que generar nuevos conocimientos, ver cómo hacemos para dar más conocimientos para la sociedad. A eso vamos con lo que es la competencia. También la competencia constituye la interacción entre el individuo, el contexto y la especialidad. Aquí vamos, que la competencia tiene que tener relación entre el individuo, el contexto y la realidad, ¿verdad? En este caso, la especialidad que están trabajando. Se manifiesta con las habilidades de destreza para resolver un problema o enfrentar la realidad mediante la interacción de las diferentes áreas del conocimiento, lo que produce nuevos conocimientos. La competencia desarrolla tres tipos de contenidos. Aquí vamos a los declarativos, procedimentales y actitudinales. Vamos a hablar más adelante de estos contenidos porque sí quería trabajar en el grupo de Brian, ¿verdad? Con ellos trabajé lo que es una práctica y sí, hablando de la práctica, ¿verdad? Los del grupo de Brian, que son de ciencias naturales. Entonces, compañeros, ahí están al pendiente. Yo les voy a escribir al grupo de la práctica bioecológica. Voy a escribir a ese grupo donde ustedes tienen que, con respecto a la constancia del laboratorio. Porque sí, compañeros, para el 15 de mayo teníamos planificado con el doctor Guamuch, que era el coordinador de las prácticas, porque ya no es él, no que eso es la maestra Orfa de León ahora. Entonces, ella me va a pasar la información, cómo le vamos a hacer con esa constancia. Entonces, compañeros, yo les voy a dar información ahí referente a esa constancia de lo que es la práctica bioecológica, porque sí, ahorita ya tienen que estar listos para su privado y si están haciendo virtuales. Vieran qué bonito es, donde ustedes tienen más libertad de expresarse, ¿verdad? Hay tres tipos de competencia: marco, eje, área, perdón, cuatro son. Están marco, eje, área y grado. Las competencias marco constituyen los grandes propósitos de la educación y las metas a lograr en la formación de los guatemaltecos y las guatemaltecas. A nivel nacional, aquí habla a nivel nacional, es una competencia marco que abarca todo a nivel nacional. Luego viene competencia eje, señala los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimentales y actividades ligados a la realización y desempeño que articulan el currículum con los grandes problemas, expectativas y necesidades sociales. Aquí hablamos de que es de todo el CNB, ya vienen las competencias eje, ¿verdad? Es de todo el CNB, incluye en todo el CNB, allí hablan de las competencias eje. Luego vienen las competencias de área, como dice la palabra área, competencias de área, de las diferentes áreas. Hablemos de ciencias, de las artes, de la tecnología, de los números, etcétera, ¿verdad? Ahí vamos con las competencias de área. La de grado o etapa. Aquí vamos, son realizaciones o desempeños en el diario que hacer en el aula. Aquí venimos, no es de área, no, que ya es de una etapa, de un grado. No es de toda el área, ¿verdad? Porque no incluye, por ejemplo, hablemos de comunicación y lenguaje. Hablemos de comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje está en primero, primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. 6 grados. 6 grados, ¿verdad? 6 grados. En esos 6 grados, este,
Hay una competencia que, ¿cómo se llama? Competencia de área, comunicación y lenguaje para los 6 grados de primaria. Básicos para los 3 grados de básico, de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Los 3 grados de básicos, primero, segundo y tercero básico. Eso es competencia de área. Ahora venimos competencia de grado o etapa. Ya viene, por ejemplo, en el grado de primero básico. Primero básico. Hablemos de matemáticas, que son las dos, estoy hablando de esos dos cursos porque son los más, que tienen más periodos, ¿verdad? Son los más, podemos decir, los más, completos en el caso de los periodos, ¿verdad? Porque tienen por lo mínimo un periodo diario. Tienen, porque tienen 5 periodos a la semana, ¿verdad? Entonces, compañeros, tenemos competencia de grado. Ahí tenemos, se están trabajando ya sea 5 o 4. Según el grado. En primero básico se trabajan 5 competencias. Segundo básico, 4. En tercero básico, 5. 5 competencias en todo el año. En todo el año. Ahí caemos a lo que son las competencias. Entonces, tenemos enero, febrero, primer bimestre, marzo, abril, segundo bimestre, mayo, junio y así sucesivamente. Tenemos los 5 bimestres al año. Entonces, podemos dar una competencia por cada bimestre para diferente, ¿verdad? O los que tienen 4 agarran, van, dividiendo la competencia para 2 bimestres ahí se la ingenia el docente, por eso el CNB es flexible. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de una manera donde se puede trabajar con flexibilidad. Ahí traemos algunas características del CNB. Permítame, compañeros, porque se me... ¿Qué me pasó aquí? Ya me está pidiendo el tiempo, compañeros. Permítanme. Ahí estamos. Volvemos. Entonces, compañeros, los indicadores de logro, como decimos aquí, ¿verdad? El indicador de logro se refiere a la actuación, es decir, a la utilización del conocimiento. Ahí quedémonos, ahí quedémonos. A la utilización del conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? Es lo que nos están enseñando. Es lo que nos están enseñando. Vamos a educación física. Un tema, un ejemplo, la clase de educación física. Educación física, el docente entra a una de sus, podemos decir unidades, ¿verdad? Entra a un bimestre, en ese bimestre va a hablar de lo que es uno de los deportes, que es el fútbol. Ahí en el fútbol les va a hablar de una estrategia de juego, una estrategia de juego. ¿Cuál es la estrategia de juego que vamos a utilizar? Les dice el maestro de educación física, ¿verdad? La estrategia de juego que vamos a utilizar cuando vamos a los juegos escolares, vamos a trabajar el 4-4-2. Y les empieza a explicar que miren, vamos a trabajar el 4-4-2 porque ese es el más adecuado. Y él les enseña el trabajar esa estrategia del juego que es 4-4-2. Entonces, 4 defensas, 4 volantes, 2 delanteros y el portero, que hacen 11 jugadores. Entonces, les explica en el pizarrón, miren que en la defensa
los dos delanteros están a este lado, pero los dos defensas de los lados son los que van a cubrir a los dos delanteros. Los dos defensas del defensa trazado va a ayudar a los dos delanteros, a los dos defensas de los extremos, y el de defensa del centro va a ayudar a los volantes, va a cortar, en fin, ¿verdad? Va a cubrir al volante de proyección, y se va a quedar en su puesto, ese va a ser el puesto y así, ¿verdad? Se ve cómo va a trabajar el cómo va a trabajar el, la estrategia de juego. Se los dijo en el pizarrón, se los dijo en el aula, ¿verdad? Pero ahora él les dio un conocimiento, les habló, ¿verdad? Ahora ya cuando vienen los juegos escolares, los lleva al campo de fútbol a tener el primer encuentro. Y se hizo un solo descontrol. No utilizaron el 4-4-2, no que todos querían agarrar la pelota, se logró el indicador de logro, no se logró. ¿Por qué? Porque no se puso en práctica lo que él les enseñó. Eso es el indicador de logro. Es el decir si se puso o no se puso en práctica lo que él les enseñó. Vean bien qué dice después, por eso les dije, nos quedamos aquí nomás a la utilización del conocimiento. ¿Por qué? Porque vean ustedes ahí, vean ustedes a la utilización del conocimiento. Entonces, ahí en la utilización del conocimiento, era para explicarles de que el maestro de física les dijo, vamos a jugar 4-4-2. ¿Utilizaron bien ese 4-4-2 en el campo de juego? En el partido, sí lo utilizaron. ¿Se logró con el indicador de logro? Sí se logró. Pero si fue un solo descontrol, no se logró lo que él les enseñó. O sea que son comportamientos manifiestos, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos observables del desempeño humano, que gracias a una argumentación teórica bien fundamentada, permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Eso es el indicador de logro. Ahora bien, los contenidos que ahorita ya vimos lo que es el indicador de logro, ¿verdad? Es ver si están poniendo en práctica los conocimientos. Ahora bien, ¿qué son los contenidos? ¿Cómo se definen los contenidos? ¿Qué sí son los contenidos? Es el conjunto de saberes científicos, tecnológicos y culturales que se constituyen en medios que promueven el desarrollo integral de las y los estudiantes. Eso es los contenidos, ¿ya vieron? Es el conjunto de saberes, hablemos de científicos, tecnológicos y culturales. El nuevo enfoque curricular. Los contenidos son únicamente los medios que permiten el desarrollo de las competencias. Estos se clasifican en declarativos, procedimentales y actitudinales. Yo hablé con algunos, creo que con un grupo de los que están acá, con el de Brian, porque el otro grupo no he tenido el privilegio de trabajar con ustedes. Yo ya hablé con ellos de que para que el CNB de Guatemala funcione bien, para que la educación salga de donde está la educación de Guatemala, primero, como les hablaba, ¿verdad? Tiene que haber una política donde al Ministerio de Educación le tienen que asignar más presupuesto. No el 0.4, no que por lo mínimo es un 4%, y ahí es otra cosa, ¿verdad? Y trabajar los contenidos de esta manera. Los actitudinales. ¿Qué son los contenidos actitudinales? Vean lo que dice ahí. Valores que se manifiestan por medio de las actitudes. Valores, ¿verdad? El saber ser. El saber ser.
lo que yo soy, los valores que yo expreso. Ese es los contenidos actitudinales, el saber ser. Eso es lo que yo expreso, ¿verdad? Eso es los contenidos actitudinales. ¿Con cuánto lo trabajaríamos acá? Por un 60%, los actitudinales. Vámonos a los procedimentales. Procedimentales. El saber hacer. Las actividades. Vean bien que dice, constituyen el saber hacer, ¿verdad? La ejecución de procedimientos, estrategias y técnicas, entre otros. Ahí vamos a los procedimientos, estrategias y técnicas. Ahora bien, ¿con cuánto trabajaría yo los contenidos procedimentales? Yo trabajaría con un 35%. Llevan 95, ¿verdad? 60 más 35, 95. Ahora los declarativos se define como el saber qué. ¿Qué es lo que voy a aprender? Saber qué es lo que voy a tener. Está relacionado a hechos, datos y conceptos y principios. Yo lo trabajaría con un 5%. Así se trabaja. Yo tomo ese ejemplo con la educación chilena, ¿verdad? Ellos así trabajan. Trabajan 60, 35 y 5. Cambio acá en Guatemala trabajamos 40, 30 y 30, ¿verdad? 40, 30 y 30. Estamos errando ahí, ¿verdad? Porque al estudiante no se le está descubriendo. En cierta oportunidad me dieron un grupo de estudiantes de tercero primaria. Si ustedes hubieran visto ese grupo, de lo más tremendo, traviesos, rebeldes, maleducados, ay, Dios, tenía de todo. Ahí estaba las joyitas. Y yo llegué a ese establecimiento y como yo era el nuevo, a mí me dieron ese grupo. Pero yo llegué y me hice, lo primero que me hice de ellos, porque me dieron ese grupito, quiere ganar. Hacen esto y esto y esto y esto. Llegan con olor a pies, me dijeron. Tienen piojos, que no se bañan, de todo había ahí, no llevaban las tareas. Lo primero que hice yo fue